Bueno, la foto que veis aquí es un nanomaterial, es concretamente un nanocompuesto que más adelante os lo comentaré. Esta es una superficie de fractura, no fractura de una pieza ya terminada, sino que es una rotura en verde y luego ya sinterizada finalmente. Y entonces vemos aquí una serie de nanopartículas, ahí veis la dimensión, una micra, y entonces bueno, veis una microestructura muy interpenetrada. Esto es circona y esto es alúmina, perdón, y esto es circona. Entonces vamos a ir desgranando estos materiales. Bueno, estábamos aquí, entonces uno de los principios fundamentales en esta medicina sustitutiva es que si un órgano presenta un mal funcionamiento, en vez de intentar repararlo hay que sustituirlo, ¿no? O curarlo, en vez de tratar de curarlo hay que sustituirlo. Y entonces entre estos fallos que pueden tener estos materiales o estos implantes, estas partes del cuerpo humano, pues hay que intentar introducirles o colocarles un implante de prótesis o un trasplante de órganos naturales. La definición de biomateriales, bueno, hay muchas definiciones de biomateriales, podéis encontrar en la bibliografía mucha información, desde la de las iniciales Heinz, cualquier material natural o artificial que abarca toda una parte de una estructura de vida, o un dispositivo médico que realiza, aumenta o reemplaza una función que ya se haya perdido por enfermedad. En fin, hay muchas definiciones. Aquí podéis ver, dentro de esta medicina sustitutiva, algunos de los tipos de implantes o de dispositivos que se pueden introducir, entre los muchos que hay. Aquí están representados pocos de ellos, digamos los implantes, las prótesis de cadera y rodilla, y algún implante dental, alguna válvula de corazón. En cuanto a datos estadísticos de estos implantes, podemos ver que alrededor de 50 millones de personas en el mundo poseen al menos un dispositivo médico implantado. Se gastan muchísima cantidad de dinero en estos implantes dentales, en implantes de cadera, de rodilla, en placas y pernos por fracturas de huesos, etcétera, etcétera. Y hay una continua necesidad para desarrollar implantes cada vez más duraderos y sobre todo el 30% de estos implantes fallan o hay que hacer una cirugía por ese fallo de esos implantes. Podemos desarrollar implantes de alto rendimiento duraderos mediante el uso de los nanomateriales y nanocompuestos, pues claro, naturalmente sí que podemos y podemos hacerlos bien. ¿Qué son los materiales? Vamos a intentar definir este nuevo concepto dentro de este campo de la nanotecnología y de la nanociencia. Digamos que son componentes con unas propiedades específicas para ser empleados tanto en el sector industrial como tecnológico. Por tanto, esos componentes va a ser la química de síntesis la que va a hacer aflorar esos componentes. Por otro lado, la física de la materia condensada va a estudiar las propiedades físicas de esos materiales. Y la ingeniería, la ciencia de materiales y la nanotecnología molecular van a actuar en estos sectores industrial y tecnológico para llevar o implementar estos productos. Por tanto, de los materiales pasaríamos ya al nuevo concepto que es nanociencia de materiales y nanotecnología, ¿no? Este ya un poco más ampliado. Como comentó anteriormente José Luis, bueno, los nanomateriales los podemos clasificar en cuatro apartados, serían cerodimensionales, de una dimensión, de 2 dimensiones y 3 dimensiones. Yo estoy trabajando fundamentalmente en este campo, entre las dimensiones. Tendríamos nanopartículas, o tendríamos fibras, tendríamos películas, o tendríamos ya materiales ya en 3 dimensiones, en bulk, ¿no? ¿Qué avances hay en investigación en implantología actualmente desarrollados y en avance? Pues bueno, están la obtención de polvos nanoestructurados para diseñar nuevos recubrimientos, en este caso biocidas, sobre los materiales a realizar, con propiedades nuevas estéticas, de transparencia, y fruto de estos nuevos polvos nanoestructurados hacemos un procesamiento de estos nuevos nanocompuestos a través de la obtención de nuevos materiales estructurales no metálicos. Sobre todo esa es la parte fundamental para obtener coronas, puentes en el sector dental y nuevos diseños en general. Hablando de los polvos nanoestructurados, este es un poco el procedimiento que nosotros en nuestro instituto realizamos. Partimos de polvos o nanopolvos inicialmente
y somos capaces de hacer polvos nanocompuestos o polvos nanoestructurados, a los cuales les vamos colocando sobre dichos nanopolvos nanopartículas que luego en el procesamiento nos van a producir un producto ya en 3 dimensiones nanoestructurado, ¿no? Entonces podemos tener un sustrato de alúmina y nanopartículas de circona, en este caso este moteado. Tendremos un sustrato, una partícula de alúmina, y tendremos nanopartículas de níquel adosadas en su superficie. Y en este caso serían materiales no oxídicos y con nanopartículas no oxídicas, en este caso un nitruro de silicio con nanopartículas adosadas de nitruro de titanio. Por tanto, todos estos sistemas óxidos, óxido de metal, no óxido, tenemos ya el conjunto de estos polvos nanoestructurados. Si estos polvos nanoestructurados los procesamos mediante un procedimiento cerámico, procedimientos de rutas tradicionales como colaje, prensados uniaxiales, en frío, en caliente, luego lo hacemos por técnicas de sinterización, hornos tradicionales en atmósfera en aire, con nitrógeno, bueno, en fin, todo este tipo de spark plasma sintering, que os lo enseñarán después el equipamiento que tenemos en nuestro instituto, conformamos ya productos en 3 dimensiones. En cuanto a la selección de materiales, que en unos implantes de prótesis dentales se pueden tener, están los digamos, metálicos, cerámicos, materiales de carbono y polímeros. Estos son los materiales en general que podemos encontrar, ¿no? Nosotros pues estamos centrados en los materiales cerámicos, aunque bueno, materiales de carbono para introducirlos como nanocompuesto dentro de esos materiales, por ejemplo. Y haciendo mención a los materiales metálicos, un poco de historia, los materiales metálicos de titanio surgen, sobre todo en los años 60, a cargo del doctor Van Mark, que accidentalmente estudian cómo evolucionaba, digamos, un crecimiento de un tejido dentro de la tibia de un conejo, de una parte del conejo. Entonces introdujeron mediante esta técnica de microscopía vial una cámara de fotos, y con la particularidad de que introdujeron una cámara que era de titanio. Y entonces cuando fueron a retirarlo de esa tibia, encontraron que estaba excesivamente adherida y vieron que había una, digamos, osteointegración, o sea, las células habían colonizado y estaba muy bien integrado. Y a partir de aquí pues, ha surgido toda una industria para elaborar todo este tipo de implantes dentales, ¿no? Con la adhesión de estas pilares sobre el hueso humano. ¿Qué problemas presentan los implantes metálicos? Bueno, pues en este caso, en el caso de las prótesis de cadera, los implantes metálicos presentan algunos problemas, sobre todo de desgaste, al rozar lo que es en sí el acetábulo, la parte del acetábulo, con la propia bola de la prótesis. Entonces se desprenden una serie de partículas que son desplazadas en estas partes, no son asimiladas por el cuerpo, se produce una necrosis y obviamente el comportamiento mecánico de la pieza va a estar, incluso, bueno, hay partes lógicamente que mueren y esto fracasa, ¿no? El sistema en general fracasa. También aquí podéis ver cómo el enfrentamiento de los pares de acetábulo frente a la propia cabeza en unas prótesis de rodilla o de cadera, de cerámica con cerámica, digamos, lo que es en sí el acetábulo y la bola, de cerámica polietileno y metal polietileno, a medida que veis que se va incrementando este desgaste y por tanto habría mayor desprendimiento de esas partículas, por ejemplo, metálicas o bien en este caso pueden ser también de polímero, ¿no? Otro problema inconveniente que presentan los implantes dentales es el factor estético, que cuando se colocan esas raíces, esos pilares dentro del hueso, queda una marca aquí oscurecida debido a ese tono, al color negro de la pieza. Otro inconveniente de los implantes metálicos es su interferencia con determinadas técnicas analíticas, como puede ser la resonancia magnética nuclear, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa con los implantes cerámicos? Bueno, los implantes cerámicos
también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues resistencia al desgaste, no liberan iones al medio, son bioactivos, estéticos, pero presentan estos inconvenientes, fragilidad y rotura con el paso del tiempo. Entonces, la combinación de estas ventajas e inconvenientes nos va a dar una duración media de la vida de esos implantes. Y en el caso de los implantes dentales, pues el factor estético también es muy importante. Por tanto, las cerámicas podríamos considerarlas que son una biosolución natural para dichos implantes si su fragilidad y rotura con el paso del tiempo se pudiera mejorar. ¿Se va a poder mejorar? Pues eso es lo que estamos intentando hacer. En cuanto a los inconvenientes de fragilidad y rotura con dependencia del tiempo, aquí podéis ver una diapositiva en la que veis aquí una prótesis de cadera, bueno, el vástago y luego aquí la bola. Imaginaros que tenéis aquí una fractura en ese sentido. El material está constituido por, vamos a suponer, bueno, es un material cerámico determinado. Tiene un valor de factor de intensidad de tensiones intrínseco, que se llama K1C. Cuando hacemos aquí presión o hacemos carga, lógicamente las líneas de tensión, la grieta se va moviendo, se va moviendo. Entonces, el valor de K1C es un valor intrínseco de cada material. Las grietas se propagan a la velocidad del sonido, se van propagando. Hay una velocidad de crecimiento de grietas y el K10 es un valor mínimo umbral para la aparición de esa grieta. Y entonces aquí, por debajo de ese valor umbral, no hay propagación de grietas. La prótesis está a salvo y segura. Entonces, si esto lo ponemos en un ejemplo, en este caso con dos materiales clásicos de prótesis, que pueden ser la lúmina y la circona, aquí podéis ver que el valor de K10 de la lúmina está sobre 2 y pico, aunque está aquí 2,5, vamos a suponer, y el valor de K10 de la circona es superior. Por tanto, es mucho mejor tener una prótesis de circona que de alúmina, porque el valor umbral para aparición de primera grieta, formación de grieta, es muy superior aquí que aquí. Entonces, cuando se produce esa grieta, ahí es el valor umbral, ahí no se producirían grietas, pero cuando pasamos en la lúmina a este valor, lógicamente se va a ir produciendo, va a ir progresando la grieta a una velocidad de crecimiento de nanómetros por segundo a milímetros por segundo. Y ya va a llegar al final, donde al valor del valor de factor de tensiones rompe y la prótesis fracasa. Por tanto, es necesario tener cada vez materiales más próximos con un valor umbral, lo más alejados del origen, para que nuestros materiales tengan una duración muy superior. En este caso, como veis, aparecería la grieta y tarde o temprano esa grieta se va a ir propagando, y llega un momento en que dice, me rompió el diente. Pues eso es producto de este tipo de propagaciones, ¿no? Se rompería inevitablemente. Aquí podéis ver dos tipos de microestructuras de implantes monolíticos de óxido de aluminio, de alúmina y de óxido de circonio, que es el que tradicionalmente se está utilizando en la actualidad en los implantes dentales, pero en este caso presenta unas velocidades de rotura más elevadas de lo esperado. Al óxido de circonio se le introducen algunas nanopartículas, vamos a suponer unas partículas bastante, si no nano, bueno, casi nano, de alúmina para evitar su envejecimiento, que es un factor también a tener en cuenta. Pero bueno, esto es una microestructura real de una prótesis real de implante actual. Clasificación de los materiales cerámicos nanoestructurados o los nanomateriales cerámicos existentes. En el año 91, el japonés Nihara da esta clasificación en el cual aquí estáis viendo nanopartículas con distintas morfologías de microestructura. Entonces esto indica tamaño, una partícula de composición diferente, y entonces ya estos también, cambios de colores son partículas. Entonces aquí ves que las partículas están en el interior de otra partícula, están en los bordes de grano, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente esta clasificación fue ampliada por Mukherjee en el 2004 y pone otra clasificación. Nihara vuelve a recombinar estas cosas
y en el 2005, y Bartolomé y colaboradores también en el 2007 pone otra microestructura. Aunque son dibujos reales. Estas microestructuras se pueden obtener en el laboratorio, con los materiales diferentes, pueden ser o equivalentes, pero con estas morfologías, por eso se dibujan. En cuanto a los implantes dentales, bueno, la definición es un material inerte, ajeno al organismo, que se aloja en el tejido óseo por debajo del periósteo, con la finalidad de conservar un diente natural o bien reponer una pieza dentaria. En realidad serían estas partes de aquí, que constan de un pilar, después se le coloca una rosca con una corona que va colocada ahí, y luego puede haber también puentes. Entonces, digamos que son todas estas piezas, ese sería el implante. Puede haber puentes, puede haber muchas variantes. En cuanto a los nanomateriales monolíticos que comentamos anteriormente, que pueden ser, este es un nanomaterial de alúmina, todo es monolítico. Entonces estos son los mecanismos que actúan para su rotura, pueden intervenir en su rotura. Puede haber desviación de grietas, tensiones residuales, puenteo de grietas, transformación de fases. Pues bueno, en ninguno de los casos en el campo nano estos factores influyen o actúan. Por tanto, las propiedades que obtenemos de estos materiales son muy malas. O sea que un diente colocado de un nanomaterial de alúmina sería desastroso, porque tendríamos valor de K1C muy bajo, de K10 bajísimo, por debajo de un 2, o 2,5 que era la alúmina, y resistencias mecánicas pues por ahí se andarían. Pero bueno, sin embargo su dureza sería bastante alta, porque el tamaño de grano está relacionado con el tamaño la microdureza está relacionada con el tamaño de partícula. Cuanto más pequeño es el tamaño, la microdureza aumenta. En el caso de un nanomaterial compuesto, aquí ya tendríamos mezclas complejas en los que ya aparecen alúminas circona, después concerio, o sea, circona dopada con cerio, puedes introducir niobio, que es biocompatible, puedes introducir itrio, en fin, una serie de combinaciones que son esas microestructuras que os comento yo anteriormente de los dibujitos, y entonces aquí se ve la microestructura en la que veis, la fase oscura es alúmina y la fase clara es circona. Y se obtienen, haciendo el volumen, digamos, por el procedimiento cerámico, se obtienen microestructuras después en este tamaño. Y veis que también hay tamaños de partícula pequeñísimos, 100 nanómetros. Este es el nanomaterial de alúmina circona, en el cual veis que, en este caso, el mecanismo que funciona y que va a dar sus resultados es el de transformación de fases. Y las propiedades mecánicas pues, son bastante buenas, son muy buenas. Tenacidades muy altas, K10 nos hemos corrido hacia la derecha totalmente, por tanto, el umbral de aparición de primera grieta es muy alto y las resistencias mecánicas son suficientes. Aquí veis un poco el diseño microestructural que nosotros planteamos, por ejemplo, es tener una serie de matrices, cristales, consideradas como matrices, a las cuales nosotros podemos ser capaces de introducirles nanopartículas, o bien en los bordes de grano, o bien en su interior. Por tanto, estas nanopartículas pueden ser muy tenaces, pueden inducir tenacidad, presentar tensiones residuales dentro de esta matriz. Entonces se obtienen nanocompuestos con mucha dureza, con altos valores de tenacidad y alta resistencia a la fatiga. En fin, esta es un poco la filosofía de la elaboración de este tipo de nanomateriales, el ser capaces de diseñar nuestros valores. Y aquí podéis ver la transparencia de aquella gráfica, de poner en el eje X el factor de intensidad de tensiones, en este caso el caso 1,0, y aquí sería el caso 1C, y la velocidad de crecimiento de grieta. Aquí estamos con la alúmina, fijaros, aquí representamos la circona, que mejoraba. Luego, este es un material que elaboramos en un proyecto de investigación europeo, que es alúmina con circona, y subimos ya a un valor de K10 de 5. Este es un material que hicimos posteriormente, introduciéndole a la alúmina, en este caso cambiándole la circona o dopando la circona con ceria, y ya conseguíamos un K1C mucho mejor. Y en este caso, haciendo este otro nanocomposite, ya nos hemos corrido hacia la derecha muchísimo más. Por tanto, el valor umbral de propagación de grietas, estamos en un rango de seguridad muchísimo mayor, por tanto, y con una tenacidad altísima, ¿no? En cuanto a los implantes dentales, bueno, lo que demanda el mercado es que sean estéticos, no metálicos, y sobre todo que sean biocompatibles. En este caso veis, este es un fibroblasto que está
colonizando al nanocomposite. Veis la microestructura, y esto es un experimento que han hecho en el hospital, bueno, en la Universidad de Oviedo, en medicina, con fibroblastos creciendo sobre estos nanocomposites. Los objetivos que hay, entonces, bueno, resumiendo, ya finalizando, en la investigación y desarrollo de implantes dentales, pues están el diseño óptimo, incluyendo el diseño de esos anclajes, de esas plataformas, la conectividad del pilar y que sea versátil y original, una bioingeniería de superficie, o sea, un tratamiento de esa superficie para que la osteointegración sea más rápida, hacer materiales nanoestructurados con unas propiedades mejoradas, con cualidades estéticas, que tengan barreras de antiinfección, que lo explicará en la posterior charla el profesor Moya, y hacer uso de las biotecnologías, la ingeniería de tejidos, las células madre. Aquí ya nos relacionaríamos con los biólogos, que es el siguiente paso, que lógicamente vamos a tener o la tendencia de futuro de los implantes. Digamos que hasta aquí, pues bueno, tenemos materiales dentales sintéticos, estaríamos haciendo nanomateriales inorgánicos, pero va a llegar un momento en el futuro próximo que vamos a tener que interrelacionarnos pues, con todo lo que son los materiales biológicos, haciendo ingeniería de tejidos, células madre, en fin, y eso es lo que está por llegar y lo que estamos nosotros un poco embarcándonos en estos momentos. Y nada más, esto es lo que os quería mostrar.